Vamos a dirigirnos al libro de Hechos, vamos a continuar ahí y vamos a ir al capítulo 9, donde nos quedamos, y vamos a arrancar del versículo 20 hasta el versículo 25, ¿sí? 20 al 25, y vamos a estar abordando esta sección, si Adri no se enoja. Vamos a estar abordando esta parte del texto, así que vamos a prestar atención ahí. El domingo pasado estuvimos hablando un poquito acerca de la transformación de Pablo y presentamos la predicación en términos de una pregunta. ¿Puede una persona, una mente reprobada ser transformada? Y respondimos la pregunta con 3 respuestas que salieron del texto y quedamos muy animados al ver la obra salvadora del Señor en la vida de Pablo, ¿no? Y cuando vemos la vida de Pablo y vemos los elementos que lo llevaron a la salvación, entendemos de que los elementos que a él le llevaron a la salvación no son muy distintos a los elementos que a nosotros nos llevaron a la salvación. Que la obra de elección fue la misma que ocurrió en Pablo que con nosotros, y fuimos a algunos textos del Nuevo Testamento para reafirmar estas verdades. También vimos cómo la iglesia estaba obedeciendo y Ananías escuchó el llamado del Señor, y la obediencia es algo que el Señor está esperando de su pueblo. Y bueno, vimos todos estos elementos alrededor de la transformación de Pablo y llegamos a la conclusión de que Pablo no buscaba a Dios, no buscaba a Cristo, no creía en Él. No había ninguna probabilidad de que humanamente Pablo hubiese abrazado la doctrina de que Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías. Era improbable carnalmente. Al contrario, él estaba persiguiendo a la iglesia, y en medio de esta situación el Señor le alcanza. Y estuvimos ahí viendo la respuesta tanto de Pablo como la de Ananías en la escena anterior. Pero ahora la escena esta parte de la escena, esta nueva escena, va a desplazar por completo a Ananías y va a poner los ojos enteramente en la persona de Saulo, Y vamos a estar ahí prestando mucha atención a la persona de Saulo porque es el personaje principal de esta escena, ¿no? Hay algunas cuestiones que tenemos que mencionar en la introducción que corresponden a la escena anterior, que por el tiempo la última vez no pudimos abordar muy bien, que fue la forma en la que cerró la última escena. Fíjate que ahí en el capítulo 9, versículo 19, que habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿sí? Esto es un texto esto es un versículo que no quiero pasar por alto, porque una de las cosas que espero que hayas experimentado en la última predicación es poder ponerte en los pies de Pablo, qué era lo que le estaba pasando, por qué pasaron esos 3 días donde él no quería comer nada, que había intencionalmente decidido no comer nada, o había algo en su alma que no le permitía comer nada, estaba tan constreñido, tan agobiado, tan confundido, tan sorprendido, tan entristecido con lo que había vivido, que su cuerpo no estaba respondiendo de manera natural a un punto tal de que no podía comer. Y este es el concepto del verdadero ayuno. Él no podía comer. ¿Y por qué no podía comer? Bueno, porque había un conflicto grande en su mente, la enseñanza celosa de tantos años, que desde muy chico su padre, que seguramente había sido un fariseo también muy comprometido, le había instruido, le había dado, ¿cierto?, él habiendo sido un judío de judíos, circuncidado al 8º día, creciendo en un hogar judío, sumamente celoso, siendo instruido a los pies de Gamaliel,
de repente formando parte del Sanedrín, siendo este juez que ahora está persiguiendo a la iglesia, de repente se da cuenta que lo que él estaba haciendo en términos de celo y honra al Señor, en realidad lo que estaba haciendo era algo completamente contrario. No era celo, no era honra, era deshonra de parte de Pablo a la persona de Cristo y de Dios, ¿no? Y entonces él está en ese conflicto existencial y está pensando no solamente en todas las crisis teológicas que ahora vienen por causa de entender de que Jesús es el Mesías, sino también la realidad de que él ha estado persiguiendo a la iglesia por varios días de una forma sumamente cruel, matando a hombres y mujeres. Y entonces Saulo está en una situación crítica y está pasando estos días, ahí estos 3 días, sin poder comer ningún tipo de alimento, ¿no? Y de repente él está solo ahí orando, está entregado a la oración, no hay otro alimento para su alma más que la oración, y de repente golpean la puerta de la casa donde él se encuentra y entra Ananías. Ananías ha sido enviado de parte de Dios, él lo está esperando, Pablo lo está esperando, Saulo está aguardando a que Ananías llegue, y de repente Ananías ora por él, lo reconoce como hermano, lo bautiza. Y donde quiero poner énfasis en esta introducción es en esto: la necesidad de un creyente verdadero de querer estar con otros creyentes. La necesidad de un creyente verdadero de querer estar con otros creyentes. Una de las razones por las cuales podemos afirmar de que la salvación de Saulo fue genuina desde este primer momento fue porque una de las manifestaciones naturales de una persona que ha llegado a la salvación es que su deseo más evidente es estar con el pueblo de Dios. Ahora, quiero arrancar con este punto porque esto parece que es algo obvio en las páginas de la Biblia, pero no es algo obvio en nuestro tiempo. Una de las expresiones más comunes que a mí suelen molestarme bastante cuando la escucho entre cristianos es decirte: te vengo a predicar acerca de una relación personal con Cristo, no de una iglesia. Eso es una expresión que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Ahora, claramente cuando vemos descripciones como estas, o cuando leemos prescripciones como la de Hebreos capítulo 10, versículo 24, o cuando leemos prescripciones como las que vemos en Efesios capítulo 4, cuando vemos prescripciones como Santiago capítulo 5, versículo 16, y podría seguir con la lista de pasajes, llegamos a la conclusión de que una persona que verdaderamente ha conocido a Cristo, una persona que verdaderamente es regenerada, por naturaleza tiene el deseo de estar con el pueblo de Dios. Tiene por naturaleza el deseo de estar con el pueblo de Dios. Una persona que dice ser creyente, pero que al mismo tiempo considera que puede vivir sin los creyentes, disfruta estar sin los creyentes, puede vivir sin el pueblo de Dios, sin conexión con el pueblo de Dios, habría que dudar mucho de su profesión de fe. Porque lo que estamos viendo acá es que Saulo, de repente, sus ojos espirituales son abiertos, y entonces mira lo que dice ahí el versículo 19. Tomando aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabes una cosa? Desde el primer momento, Pablo, en su conversión, entendió que para poder volver a cobrar ánimo, para volver a cobrar aliento, para poder afirmar su vida espiritual, iba a tener que estar conectado con otros cristianos. Y vos decís: pero pará, Felipe, Saulo es Pablo, ¿te estás dando cuenta de quién estás hablando? Pablo es ese hombre impetuoso, ese hombre decidido, denodado, espiritual, piadoso, que avanzó por el mundo conocido, plantando iglesias, predicando el evangelio en los ambientes más hostiles, en los lugares más difíciles, con el compromiso más vehemente. ¿Vos realmente crees que Pablo necesitó de otros creyentes? Sin duda alguna, desde el primer momento. Desde el primer momento. ¿Sabes una cosa? Esta necesidad de Pablo de estar con el pueblo de Dios no solamente fue un momento de sus etapas tempranas en la salvación, sino que fue una manifestación de las etapas tardías y de las últimas etapas de la vida de Pablo. Si vos viajás a 2 de Timoteo, al capítulo 4, vas a darte cuenta que en 2 de Timoteo, una de las cosas que Pablo le pide a Timoteo, y una de las necesidades latentes que ves ahí de Pablo, es la necesidad de estar con otros creyentes. Tal se fue, él me ha abandonado, ¿cierto? Solamente él ha quedado conmigo.
Cuando puedas, ven pronto a verme antes del invierno, tráeme el capote, tráeme los libros. Pablo nunca en todo su peregrinaje espiritual se vio a sí mismo como un hombre independiente. Aunque fue un hombre sumamente sólido, aunque fue un hombre sumamente espiritual, aunque fue un hombre sumamente piadoso, siempre se mostró necesitado del pueblo de Dios. Entonces, cuando salimos a predicar el Evangelio, tenemos que decir, quiero predicarte de una relación con Cristo y una relación con su pueblo. Porque tener una relación con Cristo te va a llevar a tener una relación con su pueblo. Si vos sos una persona que no sentís la necesidad de estar con el pueblo de Dios, tenés que preguntarte qué está pasando con tu alma. Porque los cristianos viven juntos, viven conectados. Cuando nosotros hablamos de Efesios capítulo 4, que es un pasaje que hemos machacado mucho en la vida de nuestra iglesia, entendemos que la razón de nuestra salvación es para poder ser santos y sin mancha delante de Dios. Pero el capítulo 4 de Efesios te dice que ese propósito supremo que Dios te da en tu salvación no se puede alcanzar si no estás conectado con otros creyentes. A veces lo hacemos por amor, lo hacemos por servicio, pero pienso que, por ejemplo, en las escuelas dominicales muchas veces dejamos, sobre todo en el nivel de membresía y en el nivel de sirve a Cristo, las tareas que interactúes con otros creyentes. Eso no debería ser una tarea, eso debería ser un reflejo natural de tu conversión. Querer estar con otros creyentes, necesitar estar con otros creyentes. Y entonces Saulo, que es un hombre espiritual, él quería estar con los discípulos. Él quería estar con los creyentes que estaban ahí. Ahora, esto es una imagen paradójica, porque el hombre que estaba viniendo a encontrar a los creyentes, los había encontrado. Pero cuando él estaba buscando a los creyentes, no los estaba buscando para poder tener interacción con los creyentes. No los estaba buscando para tener comunión con los creyentes. Él no estaba buscando para aprender de los creyentes. Él venía a matar a los creyentes. Él venía a ser hostil con los creyentes. Él venía a destruir la iglesia de Cristo. Y entonces el Señor toma a este hombre con todos sus deseos, con todos sus valores, con todos sus afectos y lo transforma por completo. Y ahora este hombre, la gente que quería matar, ahora se convierte en el tesoro más grande en ese momento. Porque él estaba acongojado, él estaba triste, él estaba destruido, él estaba en un conflicto muy grande, pero ahí es fortalecido por la comunión con los creyentes. Ahora, esto no solamente es un reflejo natural de la verdadera salvación, sino que además es una manifestación de una persona creyente aún en sus peores momentos. Ustedes han escuchado mucho la expresión, en la iglesia nadie me llama. Ahí hablan todo el tiempo de que son una familia y son una familia y son una familia, pero en la semana, pasa la semana y nadie me hace una llamada. Y entonces hablan mucho acerca de que son una familia y nadie está pendiente de mí, ¿no? Y sabemos que lo que está operando en el corazón de una persona que piensa de esa manera es el pecado, pero una de las cosas interesantes que ustedes me han escuchado enseñar mucho es cómo el Señor le pone la presión al creyente de que sea Él el que busca. Cuando nosotros vamos ahí a Santiago capítulo 5, versículo 14, Santiago va a tomar un caso, una escena, un momento, una probabilidad que es un creyente sumamente desanimado. En el contexto de Santiago 5, este creyente es una persona que está en la diáspora. ¿Sabes qué es la diáspora? Estudiamos la diáspora. La diáspora fue la persecución. Los cristianos no podían estar en Jerusalén, ellos habían sido desparramados y ellos estaban lejos de su iglesia, estaban lejos de sus parientes, estaban lejos de sus amigos, estaban viviendo bajo la amenaza constante de que iban a ser aniquilados, matados, perseguidos, encarcelados, expropiados, iban a perder todo. El libro de Hebreos nos dice que los judíos creyentes perdieron con gozo sus bienes. Entonces ellos estaban muy oprimidos y de repente por situaciones ajenas a su voluntad, ellos tuvieron que salir de su tierra, tuvieron que salir de Jerusalén a otros lugares. ¿Y qué era lo que hacían cuando viajaban a ciudades como Damasco o cualquier otra ciudad donde habían judíos? Ellos iban con sus nacionales y les pedían trabajo. Y entonces ahí tenés una exhortación a los ricos, ahí en el capítulo 5, porque estos ricos veían a estos cristianos desprotegidos y ¿sabes qué hacían? Pensaban, qué bueno, mano de obra barata. Y los oprimían grandemente.
Y entonces estos cristianos estaban sumamente desanimados porque pensaban, no estoy cerca de mi iglesia, no tengo trabajo, no tengo posesiones, estoy lejos de mi familia, en un lugar donde no quiero estar, trabajando de manera esclava, me están oprimiendo, no estoy prosperando, no estoy avanzando y estoy desanimado. Y ahí entonces Santiago los alienta a perseverar, ¿no? Pero cuando llega al capítulo 5, versículo 14, él contempla una posibilidad. El cristiano verdadero se puede desanimar. Frente a una situación así, existe la posibilidad de que alguien se desanime. Existe la posibilidad de que alguien empiece a perder las fuerzas que antes tenía. Él ha sufrido de la persecución, él ha perdido sus bienes y él está ahí desanimado totalmente, ¿no? Y entonces Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros débil, enfermo espiritualmente? ¿Ves que tu fe está flaqueando? ¿Hay conflictos en tu mente? ¿Estás pensando, ¿para qué tomé la decisión de convertirme en un cristiano si estoy perdiendo todo? ¿Estás en ese punto? Bueno, te tengo la respuesta. La respuesta es, busca ayuda. No, yo necesito que me traigan ayuda. No. Si tu fe es verdadera, busca ayuda. Busca ayuda. Y esto es algo interesante porque la palabra de Dios y Dios le va a poner la presión al creyente desanimado que busque ayuda. Si vos estás enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Sabes una cosa? Eso es una prescripción bíblica. Si vos sos un creyente genuino, por más de que estés en el pozo espiritual más profundo, tu responsabilidad es llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Te das cuenta? Un cristiano desanimado, como Pablo estaba desanimado, como Pablo estaba en una crisis existencial, como Pablo no podía comer porque su alma estaba congojada, ¿sabes cuál fue la respuesta para él y para su alma? ¿Sabes qué fue lo que trajo el fortalecimiento? La comunión con los discípulos, con los creyentes, la cercanía con los creyentes. Y entonces ahí cierra esta escena. Cierra esta escena de Saulo teniendo comunión con los cristianos. Los cristianos que él quería matar ahora son sus hermanos, son su punto de fortaleza. Lo que él veía como débil ahora se ve como fuerte y entonces va a ellos. Nosotros, los cristianos, vemos la iglesia como el regalo más grande que una persona pueda llegar a tener. Ahora, las distorsiones que hay en cuanto al pueblo de Dios, la iglesia local, son multitudinarias. Hay gente que piensa que puede vivir su vida espiritual sin la iglesia local. Es más, hace no mucho tiempo escuchaba acerca de un misionero acá en Córdoba que una de sus filosofías era enseñar la palabra de Dios en grupos pequeños, pero hacer todo lo posible para que eso no se convirtiera en una iglesia, porque él decía, la iglesia trae más problemas que beneficios. Te digo algunas de las cosas que escucho en el ambiente cristiano, ¿no? Quiero trabajar para que la gente, para que este grupo no se convierta en una iglesia porque la iglesia trae más problemas que beneficios. Hace otro tiempo atrás escuchaba acerca de un grupo de personas que estaba trabajando en la provincia de Entre Ríos y él me decía lo siguiente, me decía, estamos haciendo reuniones caseras en el barrio y están siendo un éxito porque está viniendo mucha gente. Ahora, una de las cosas que nos dimos cuenta es que esta gente no quiere venir a la iglesia el domingo. Entonces no les pusimos la presión de tener que venir a la iglesia el domingo. Entonces les decimos reuniones de integración para que la palabra iglesia no aparezca. Porque a veces la palabra iglesia intimida un poco. Entonces les llamamos reuniones de integración y está siendo un éxito porque las personas están viniendo y están interactuando y las personas abren su corazón y cuentan sus problemas y entonces podemos ayudarle con los problemas que las personas tienen. Entonces estamos haciendo un ministerio sumamente exitoso, buenísimo. Y yo por dentro pensaba, no, esto no está bien, ¿no? Esto es un error garrafal de la eclesiología bíblica. Lo que estas personas necesitan es estar integradas al pueblo de Dios. Y estos errores podría seguirte mencionando otros. Algunas veces ustedes me han escuchado decir acerca de un caso. Una vez iba viajando con una persona que pertenecía a una organización paraeclesiástica. Íbamos en el auto, un viaje muy largo estábamos haciendo y le estaba haciendo algunas preguntas y esta persona me dice, cada vez estoy más segura, me decía esta persona, que la vida de misionero y la vida de la iglesia local son totalmente incompatibles.
Y todo este tipo de cosas son simplemente el resultado de una gran confusión eclesiológica. Son el resultado de una gran confusión eclesiológica. Son el resultado de no prestar atención a textos como estos. Porque el ejemplo de Pablo es sumamente valioso. Las descripciones que vemos acá son sumamente valiosas para reivindicar el lugar de la iglesia. Fíjate que Pablo, por ejemplo, aunque fue salvado por el mismo Cristo, tuvo una visión de Cristo, escuchó la voz audible de Cristo. Cristo abrió en ese momento, en ese camino a Damasco, su corazón por completo. Él no estuvo exento de la necesidad de pasar por las aguas del bautismo. Él no estuvo exento de necesitar de otro creyente que lo bautizase a él. Él no se pudo bautizar solo. Saulo, Pablo, siendo todo lo que Dios ya había proyectado que Pablo iba a hacer, porque eso ya estaba determinado por el plan soberano de Dios, aunque Dios tenía un gran plan de alcance, de impacto, de influencia con la vida de Pablo, el Señor no le concedió al apóstol Pablo la oportunidad de autoproclamarse como cristiano. Él necesitó por lo menos 2 instancias para proclamarse como cristiano. La primera fue con Ananías, la segunda fue con Bernabé. Él necesitó la reivindicación de su fe frente a la iglesia de Cristo. Ahora, me parece un tanto soberbio de parte de los cristianos de nuestro tiempo pensar que si Saulo, si Pablo no tuvo esa actitud independiente de autoproclamarse y decir, yo voy a Cristo, no necesito a Ananías. Yo voy a Cristo, no necesito a los apóstoles. Yo voy a Cristo, no necesito a Bernabé. En lugar de eso, él se somete y se humilla. Aún este hombre, si este hombre hizo esto, ¿por qué los cristianos de nuestro tiempo proclaman a grandes voces diciendo, lo que importa es que yo sepa que yo soy cristiano? Si ni siquiera Pablo lo hizo. El hombre más trascendente e importante para todo el cristianismo en el mundo occidental. Bueno, en realidad en todo el mundo. Pero, sin duda alguna, lo que tenemos que entender es que Pablo, desde el primer momento, el Señor lo sometió a dinámicas que todo creyente tiene que estar sometido. Pero nosotros vivimos en un mar de mucha confusión con respecto a estos temas. Y quiero arrancar dando esta introducción un poco extensa porque creo que estos pasajes reivindican el lugar que tiene el pueblo de Dios. Reivindican la función que Dios le ha dado a la iglesia para salvar, para reconocer, para reafirmar, para predicar la palabra. Es la iglesia lo que el Señor ha diseñado para salvar a los perdidos. Solo la iglesia. Ahora, vamos a introducirnos ahora sí en el pasaje que necesitamos estudiar, que se encuentra acá en Hechos 9 y 20, y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 25. Y dice así la palabra del Señor. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Mi hijo me quiere ofrecer una Biblia porque ve que mi Biblia está destrozada. Me parece que le voy a tener que tomar la oferta porque está rota mi página. A ver, déjenme abrir algo. No puedo leer bien. Hechos 9. Ahí está. Acá está. ¿No es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, ahí está, esa era la palabrita que me faltaba. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban en las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar acá frente a tu palabra expuestos. Gracias porque tú, Señor, eres un Dios compasivo y bueno.
paciente, Señor, lento para la ira, eres grande en misericordia. Lo podemos ver en la vida de Pablo, de Saulo, Señor, como tú fuiste paciente con él, pero no solo con él, sino también fuiste paciente con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido ver en la palabra, en la predicación, Señor, el elemento que ha abierto nuestro entendimiento para que nos resplandezca la luz del Evangelio, Señor. Gracias. Porque tú que de las tinieblas hiciste que el mundo existiese, el universo existiese, fuiste el que hizo resplandecer en nuestros corazones, Señor, para la iluminación del Padre en la persona del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Habla nuestras vidas, prepara nuestros corazones, enséñanos, instrúyenos con tu verdad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a arrancar y cuando vos lees el pasaje te das cuenta de que una de las cosas que Lucas va a hacer va a mostrar ciertas características de ese primer momento de convertido de Saulo, ¿sí? Ahora, acá tenés que tener en cuenta algunos elementos que son importantes interpretativamente hablando. Hay algunos elementos que tienen que ver con la cronología del pasaje. Ustedes, si se remontan a nuestras primeras predicaciones de Hechos, ¿se acuerdan que yo les dije que el libro de los Hechos contempla una cantidad de tiempo de más o menos unos 30 años? 30 años es el tiempo que más o menos abarca todo el libro de los Hechos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, lo que tenemos que pensar es que Lucas no te está dando todos los detalles de todo lo que ocurrieron en esos 30 años. Lo que Lucas está haciendo es tomar información de esos 30 años y después él va a hacer selección, él va a seleccionar elementos en función de cumplir un propósito. Ese propósito ya lo hemos hablado reiteradamente, es convertirte en un cristiano preciso. Y una de las cosas que la historia de Saulo nos va a proporcionar es darnos muchos elementos de cómo se ve una verdadera conversión. Ya lo he hecho muchas veces, Lucas, con la historia, por ejemplo, del eunuco, hemos visto eso, con la conversión del paralítico, lo hemos visto eso, con las conversiones de los sacerdotes, lo hemos visto eso, con las conversiones de las multitudes, lo hemos visto y hemos visto las características de cada una de estas personas y Saulo no va a ser la excepción. Saulo también nos va a brindar características de una verdadera profesión de fe. Entonces, si vos me permitís a mí ponerle un título a la predicación de hoy, sería compórtate como un cristiano de verdad, compórtate como un cristiano de verdad. Este va a ser el título de nuestra predicación para el día de hoy. En primer lugar, compórtate como un cristiano de verdad, hablando la sana doctrina para confrontar. Hablando la sana doctrina para confrontar. Arranquemos ahí con la primera palabra. Ahí el texto que estamos leyendo tiene que ver con viene un flujo, ¿no? Aunque ahí no aparece en el texto en el español porque aparece con el enseguida, que en realidad esta palabra va a aparecer más adelante. Hay una conjunción ahí en el medio, es una conjunción copulativa que le está dando fluidez a todo esto. Entonces, lo que Lucas está tratando de comunicarte es, hay una escena que salta a otra escena y estamos abordando otra escena donde el personaje principal es Saulo, pero hay conexión con lo que está pasando. Por eso también quise arrancar en la introducción haciendo esta mención del versículo 19, porque hay fluidez en el pasaje. Pero la primera palabra que vos vas a encontrar en el texto griego es un adverbio, y esto es algo bastante inusual. Generalmente lo que nosotros vemos en los textos es que las primeras palabras o son verbos o son sustantivos, pero en este caso Lucas va a ponerte un adverbio como la primera palabra. Ustedes saben que en el idioma griego las palabras, por el lugar en el que están posicionadas, puede ser que si están al principio, el énfasis del autor esté sobre esa palabra, y eso es precisamente lo que está pasando acá. La palabra que aparece ahí al principio de todos es la palabra eudeos, que es la palabra inmediatamente. Y acá hay un énfasis, o sea, lo que tenés que pensar es en la fluidez del pasaje. Saulo está triste, Saulo no come, Saulo está en crisis, inmediatamente después Saulo es rescatado por Ananías, sus ojos son abiertos, Saulo es animado por la comunión con el pueblo de Dios, inmediatamente después de que él es revitalizado por la acción de la iglesia en Damasco,
por la interacción con los cristianos, viene lo que vamos a ver, Ahora es interesante porque estamos viendo un hombre desanimado, estamos viendo un hombre entristecido, estamos viendo un hombre constreñido y vemos acá un claro contraste en un muy poco tiempo. Y entonces, ¿cuál fue el elemento que lo llevó a Saulo poder tener el ánimo necesario para poder predicar la palabra de Dios? La iglesia de Cristo. Pero no quiero centrarme tanto en eso porque ya lo hablé en la introducción, quiero centrarme más en la palabra, que pienso que es clave acá, que la palabra predicaba. Predicaba inmediatamente o inmediatamente predicaba. Por un lado, esta palabra es utilizada al inmediatamente en varios lugares para hablar de algo que es apresurado, que algo que es rápido, que es pronto. Una de las marcas que podemos ver de la verdadera conversión de Saulo fue la diligencia, ¿no? Es la diligencia, es la prontitud. ¿Cómo sabemos de que Saulo verdaderamente se ha arrepentido? Porque una de las manifestaciones claras de una persona que está verdaderamente arrepentida de su pecado es la diligencia. A ver, él está triste, él es animado, él está arrepentido, él es diligente. Eso nosotros lo hemos visto en otros pasajes. Por ejemplo, en el pasaje de 2 Corintios 7:11, la primera característica de un arrepentimiento genuino es la palabra spoude. ¿Se acuerdan de esa palabra spoude? Esa palabra spoude nosotros la utilizamos muchas veces en la predicación acá en la iglesia, por ejemplo, para hablar de la ofrenda, de que los macedonios fueron diligentes, fueron prontos, fueron rápidos, ¿cierto? Ellos ni lo pensaron, ellos pensaron, esto es lo que hay que hacer, eso es lo que vamos a hacer. Esa misma palabra spoude que se utiliza en el capítulo 9 de 2 Corintios, es la que aparece ahí en el capítulo 7, versículo 11, que es cuánta solicitud, dice ahí, ¿no? Esa es la palabra que utilizamos en la Reina Valera, cuánta solicitud. La palabra spoude tiene que ver con prontitud, con rapidez, con no lo pienso, si esto es lo que tengo que hacer para que el pecado se vaya, si esto es lo que tengo que hacer en respuesta a mi salvación, no lo pienso, lo hago. Y entonces una de las manifestaciones de una persona que verdaderamente está arrepentida es esto, inmediatamente. Entonces la primera característica que podemos destacar de la conversión de Pablo es que una vez que él cobró ánimo, él cobró el aliento por medio del pueblo de Dios, él fue diligente en hacer lo que él tenía que hacer, diligente en ir en un camino contrario. ¿Qué era lo que estaba pasando en Pablo? Pablo estaba diciendo y él estaba predicando y él tenía un mensaje que pregonaba con sus palabras y con sus acciones, y era, los cristianos son blasfemos. Decir que Jesús es el Cristo son blasfemos. Y entonces, como son blasfemos, la blasfemia en el pueblo de Israel es penada con la muerte. Este era el mensaje de Saulo. Eso fue lo que él le predicó a Esteban cuando debatió con él en la sinagoga de Cirené. Eso fue lo que precisamente atacaron en la defensa de Esteban en el Salón de las Piedras Labradas. Ese era el mensaje de Saulo. Los cristianos son blasfemos. Ahora, cuando Saulo sale de la crisis, lo que él va a hacer es metanoia, es cambio total de sentido. Estoy yendo en un sentido con mi pecado, estoy diciendo los cristianos son blasfemos, ahora por predicar el nombre de Jesús, por predicar el nombre de Jesús de Nazaret, y ahora ¿el qué va a hacer? Inmediatamente va a ir en el sentido contrario. Spoude, prontitud, diligencia, inmediatez, ¿no? Solicitud. Ahora, este adverbio está calificando a una palabra que la palabra predicaba, ¿no? Predicaba. Esta palabra predicaba es una palabra interesante porque esta palabra tiene que ver con un pregonero. Esta palabra en su forma sustantiva o nominativa lo que tiene que ver es, te comunica la idea de ese hombre que se paraba en medio de las plazas, que era enviado por medio de un rey para proclamar un mensaje. En el tiempo en Roma, esta palabra no estaba asociada tanto con los reyes, sino con la república, porque ustedes saben que en el Imperio Romano hubo un cambio, aunque digamos había una monarquía por así de funcionando, la monarquía era el César, se hablaba de una república senatorial en aquel tiempo, y entonces habían muchas leyes, habían muchos anuncios que se daban, y esto se daba por medio de heraldos, y esta es la palabra que está comunicando acá. La palabra, aunque está en una forma verbal, la idea que tiene o su raíz comunica la imagen de un heraldo. Es interesante porque en el mundo antiguo el heraldo era un hombre que era probado primero en sus facultades comunicativas. Lo primero que se probaba en un heraldo era el tono de voz.
era si este hombre era un hombre de voz fuerte. Claramente yo no pasaría, ¿no? Están todo el tiempo ustedes haciéndome con el micrófono. Yo no pasaría la prueba, ¿no? Pero en aquel tiempo les hacían grandes pruebas de voz. Es más, si vos lees el libro de Spurgeon, de El discurso a mis estudiantes, una de las cosas que Spurgeon creía es que era para ser predicador, vos tenías que tener una voz fuerte, una voz que todos pudieran escuchar, porque claro, en el tiempo de Spurgeon no tenían esto. Ahora voy a empezar a hablar más fuerte, me trajo convicción la predicación. Entonces la primera prueba que se hacía, la primera prueba de comunicación que se hacía era el tono de voz, era el volumen de voz, era si este hombre iba a poder ser capaz de comunicar a voz audible los decretos que la República iba decretando, iba anunciando. No habían diarios, no habían redes sociales, no había televisión. Las cosas se comunicaban por medio de heraldos y habían grandes listas de heraldos. Estos eran empleados públicos que eran enviados a diferentes partes del imperio para promulgar leyes que eran importantes en función de que fuesen conocidas. Ahora, no solamente era el tono de voz lo que se evaluaba, sino era la precisión que esta persona tenía para comunicar aquellas leyes. Si se está comunicando una ley que va a tener trascendencia en la sociedad, el otro elemento que se evaluaba era qué tan capaz es de comunicar ese mensaje con la precisión que la ley requiere, ¿no? Y entonces ahí estaba el segundo criterio con el cual se elegían a los heraldos. Se elegían a los heraldos viendo si ellos tenían la capacidad comunicativa de captar el mensaje de la ley y comunicarlo con precisión, ¿no? Y esto es algo muy importante en las dinámicas espirituales, lo hemos hablado muchas veces. Pero había otro elemento más que también se evaluaba en un heraldo, en este pregonero público, y era la capacidad que él tenía para manejar las masas. O sea, este hombre tenía que ser un hombre hábil porque imagínate esta escena. De repente vos estás viviendo bajo la opresión del Imperio Romano. Vinieron los romanos con todos sus soldados e hicieron un pacto para no entrar en guerra y en conflicto y prendan fuego todo. Entonces hicieron un pacto y entonces vamos a darle tributo al César, ¿no? Vamos a pagar los impuestos que el imperio nos pide porque si no nos van a matar a todos, nos van a hacer esclavos. Prefiero ser libre y pagar muchos impuestos que ser esclavo en otra tierra y bajo otras condiciones. Y entonces esto pasaba mucho en el mundo antiguo. Ahora, imagínate, el Imperio Romano, si necesitaba mayor ejército, mayores fuerzas, mayores militares, necesitaba más dinero. ¿Y esto qué hacía? Que la carga impositiva creciera. Imagínate esto, vos sos el heraldo, ¿no? Y de repente llaman a todos los heraldos y dicen, ley número 19.806, a la plaza de Villa María, convoca a todo el pueblo de Villa María, y tenés que decir esto, a partir de mañana los impuestos van a aumentar en un 150%. Y ahí todos, me imagino, nosotros alrededor del heraldo aplaudiendo al heraldo, ¿no? Por traer esa noticia. Claramente, cuando se promulgaban leyes, habían leyes que generaban mucha tensión social. Y una de las cosas que se esperaba del heraldo era que él tuviera la capacidad de poder manejar situaciones de mucha tensión. El hecho de tener a los estados senatoriales bajo tranquilidad era algo muy importante. Cuando estaba todo el conflicto del Señor Jesucristo ahí del juzgamiento, una de las cosas que generó mucha presión en el juzgamiento del Señor Jesucristo era que ante Roma era muy mal visto que hubiesen trifulcas, que hubiesen conflictos sociales. Roma prefería la paz, la tranquilidad para poder oprimir con mayor facilidad a las naciones. Y la tensión social fue creciendo en Jerusalén hasta que en el año 70 esa tensión hizo que Roma destruyera toda Jerusalén. Entonces, el hecho de que un pregonero tuviera la capacidad de administrar la información y administrar las masas eran los requisitos, eran los criterios que se utilizaban. Y esta es la palabra que va a describir la acción de Pablo. Pablo en ese poco tiempo, él ya había sido muy instruido en la ley, él ahora estaba predicando como un heraldo el mensaje de Jesucristo. ¿Y qué era lo que él estaba predicando? Él estaba predicando a Cristo. Es interesante porque en realidad en el texto griego no aparece la palabra Cristo, aparece la palabra Jesús, que es la palabra para Jesús. El autor, Lucas, está siendo bien intencional en decirte esto. Lo que Pablo estaba predicando era del Cristo que él estaba diciendo que era una blasfemia, que era una herejía. Entonces,
de repente este hombre que estaba caminando para matar a todos los que promulgaban este nombre como el nombre del Mesías, ahora él está promulgando ese nombre como el nombre del Mesías. Y esto es algo muy interesante. ¿Y dónde lo hacía? En las sinagogas. Esta palabra sinagogas es una palabra que puede ser muy ambigua. Es una palabra que puede referirse a una sinagoga judía o a un lugar de asamblea. ¿Sí? En este contexto, por ejemplo, es mejor tomarlo como el lugar de la asamblea. ¿Qué es lo que está pasando acá? Este es un tiempo transicional. Las iglesias locales están en el camino de tomar su forma final, tal como nosotros la conocemos hoy. Las iglesias al principio fueron compuestas por la mezcla entre gentiles y judíos. Y entonces Pablo va a este lugar y ahí hay gente que es cristiana y hay gente que no es cristiana. Son asambleas, y en estas asambleas, ¿qué es lo que está pasando? Están precisamente debatiendo quién tiene la razón, los judíos que dicen que el Mesías no vino y que Jesús es simplemente una invención de un grupo de judíos heréticos, o realmente Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Mesías. Y entonces estaban esas asambleas donde se estaban discutiendo estos temas. Y Saulo, como un hombre claramente conocido, va a este lugar para predicar de Jesús. Está hablando de Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que decía de Jesús? Lo que él decía de Jesús era lo siguiente. Míralo, ahí te lo aclara. Que este era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Esta es una afirmación muy interesante porque el hecho de que en realidad y en el texto es mucho más fuerte la expresión, porque está diciendo, él predicaba que Jesús es Hijo de Dios, es Hijo de Dios. O sea, tiene que ver más con una condición de estado, más que con una descripción, ¿sí? Entonces, lo que Saulo está diciendo es, Jesús claramente es el Hijo de Dios. Ahora, muchos críticos piensan de que esto no necesariamente afirma de que Pablo había entendido desde una primera etapa de que Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Hay muchos escépticos que creen que la doctrina de la Trinidad fue una doctrina que se consumó o que tomó una forma mucho más específica cientos de años después de haber terminado el canon bíblico. Pero una de las cosas que nosotros vemos es que este texto claramente nos indica que desde el primer momento los cristianos asumieron de que Jesús es Dios. Afirmar de que Jesús es el Hijo de Dios es afirmar de que Jesús es Dios. Una de las evidencias de esto es que los judíos asociaban al Mesías con Dios. Y vos decís, bueno, pero son distintos. Sí, son distintos, pero son un único Dios. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un Dios que existe en tres personas. Esto es un misterio, pero eso es lo que nosotros creemos porque es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Uno de los pasajes claros del Antiguo Testamento donde se puede entender esto está en el libro de Isaías, capítulo 9, ¿no? Donde se habla de una forma bastante extraña. Claramente en tu cristología todo esto tiene mucho sentido, pero vos tenés que remontarte a la audiencia, una audiencia hacia 700 años antes de Cristo. Ellos fueron recibiendo información acerca del Mesías. En primer lugar, ellos sabían que el Mesías iba a ser un hijo de Eva, ¿te acordás? Alguien de tu simiente va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, ahí ya teníamos el primer indicador de quién iba a ser el Mesías. El Mesías iba a ser un hijo de Eva. Pero no solamente iba a ser un hijo de Eva, iba a ser un hijo de Abraham, iba a ser un hijo de Isaac, iba a ser un hijo de Jacob, iba a ser un hijo de Judá, iba a ser un... Tengo agua, gracias, muchas gracias. Va a ser un hijo de David, ¿cierto? Y entonces se fue como achicando la brecha para entender claramente el Mesías es alguien que Dios va a enviar y que va a nacer de este linaje. Pero este pasaje no solamente te habla del linaje, sino te habla de la esencia de este Mesías. Mira lo que dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido. Y acá está hablando de alguien humano, está hablando de alguien que es verdaderamente un hombre. Un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Entonces quizás uno podría pensar, bueno, leyendo este pasaje podríamos contemplar de que el Padre es uno y el Hijo es otro. El Hijo está siendo enviado por el Padre. Pero para que no te quede duda de que el que está enviando, el Padre, que es su Hijo, es igualmente Dios en esencia, mira lo que dice el próximo versículo, o cómo continúa.
y se llamará su nombre. Este concepto del nombre es un concepto bien conocido del mundo antiguo. Nombre tiene que ver con carácter, tiene que ver con esencia, tiene que ver con contenido. ¿Te acordás, Jacob, qué significaba? Engañador. ¿Y cuál había sido el atributo que más lo destacaba? Él era un impostor, él era un engañador. Esto era lo que lo caracterizaba. Los nombres estaban asociados al carácter, a la esencia de la persona. Entonces, cuando Isaías te está diciendo, su nombre va a ser esto, entonces vos lo que tenés que pensar es, este nombre que va a decir Isaías tiene que ver con contenido. ¿Y cuál es su nombre? Admirable consejero. Mira el segundo título, Dios fuerte. Esto ya rompe por completo la idea de pensar de que el Padre y el Hijo son dos personas, son dos esencias distintas. Son dos personas distintas, pero no son dos esencias distintas. El Padre y el Hijo uno son en esencia, pero son dos personas distintas. ¿Por qué razón? Porque acá está diciendo que este niño que nos es dado, ¿qué es? Es Dios fuerte. Ahora, los judíos no eran politeístas, ellos eran monoteístas. Ahí en el libro de Deuteronomio se nos dice en el capítulo 6 que Jehová nuestro Dios uno es. Entonces tenés que conciliar todo esto, ¿no? Es un niño, es un hijo de Eva, es un hijo de David, es un hombre, pero al mismo tiempo es Dios fuerte. Mirá el siguiente título para que no te quede duda. Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno. Su nombre es Padre eterno. Esto es algo llamativo, ¿no? Porque acá hay una cuestión muy importante. La pregunta es esta. Horacio, ¿hace cuánto tiempo que eres padre? ¿Hace cuántos años que sos padre? 34. Hace 34 años que es padre, ¿cierto? Le digo a Horacio porque es el más grande de todos, ¿no? Creo. Hace 34 años. ¿Qué fue lo que te hizo ser padre? Tener tu primer hijo. Tener tu primer hijo, a partir de ahí te convertiste en padre, ¿cierto? Entonces, cuando se dice que Horacio fue padre hace 34 años, lo que está diciendo es que el hijo hace 34 años vino a la existencia. Si yo digo que es Padre eterno, ¿qué edad tiene el hijo? El hijo es eterno. El hijo es eterno. Si el Padre es eterno, el hijo es eterno. Horacio no es eternamente padre, es limitadamente padre. Hace 34 años fue padre, pero este es eternamente padre. Pero es interesante porque el nombre del niño es Padre eterno. Tenemos que afirmar algo. Cuando Pablo está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, está afirmando esto. Este hombre con el que yo me encontré en el camino, que me dijo que lo estaba persiguiendo, que todos lo conocen como el carpintero de Nazaret, ese hombre que murió en la cruz, que nosotros lo vimos morir, es el Padre eterno. Es Dios mismo. Tiene la esencia de Dios. O sea, esto no es cualquier tipo de afirmación, es la afirmación más profunda que un hombre puede hacer. Es la afirmación más trascendente que puede hacer. Y entonces, ¿qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que está haciendo Saulo? Está enseñando doctrina sana. ¿Sabes una cosa? Ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, dice que todos los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Yo no sé quién de ustedes se convirtió estudiando la unión hipostática. ¿O quién de ustedes, para poder convertirse, tuvo una clase de cristología o de teología propia para entender la teología o la doctrina de la Trinidad? Levante la mano. Ninguno de ustedes. Pero todos acá, como hijos de Dios, asumieron desde el momento de su conversión que Dios es un Dios trino. Y lo asumieron como una verdad absoluta. Quizás, si yo te digo, dame todos los pasajes en la Biblia para afirmar la Trinidad de Dios, quizás no se te venga ninguno. Pero vos sabés que Dios es un Dios trino. ¿Por qué sabés eso? ¿Sabes por qué? Porque hay una realidad. Hay un conjunto, hay un paquete de presuposiciones que el Espíritu Santo aplica de manera milagrosa en tu corazón, en tu mente, como hijo de Dios. Hay cosas que como hijo de Dios vos nunca podrías negar, como por ejemplo la deidad de Cristo. No la podrías negar. Porque el Espíritu Santo está dando testimonio internamente todo el tiempo, continuamente, de estas verdades en tu corazón. Aunque quizás no las has estudiado, aunque quizás no tenés todas las herramientas para defenderlas, vos la presupones como verdad.
y está bien que las presumas como verdad, porque eso es lo que hace un cristiano verdadero. Entonces lo que está ocurriendo acá es que este hombre que recién se acaba de convertir, que recientemente ha cobrado ánimo en los discípulos, que recientemente ha podido salir de ese estado de tristeza y de congoja, ahora está proclamando verdades esenciales a sus coterráneos, a los judíos. Entonces, claramente que un cristiano se comporta como un cristiano de verdad cuando está hablando doctrina sana, cuando está hablando doctrina sólida. Te digo, esto es algo muy importante en nuestro tiempo porque muchas veces pensamos que lo que una persona pueda decir acerca de su salvación es poco relevante. Y te digo la verdad, es muy relevante. Porque muchas personas han sido muy críticas de nuestro proceso de membresía, de por qué les damos las tareas acerca de estas doctrinas básicas que vemos en la Biblia, y es porque queremos ver qué es lo que la gente cree, cuáles son sus presuposiciones, cuál es el conjunto, cuál es el paquete de verdades que están ahí anidando en su mente como para que él pueda afirmarse como creyente. Y esto fue lo que precisamente estábamos viendo en la vida de Saulo, ¿no? Entonces tenemos que decir que la primera marca de una persona que se comporta como un cristiano de verdad es que está hablando doctrina elemental y básica como algo verdadero y absoluto. Segundo, compórtate como un cristiano de verdad, fortaleciéndote en Cristo para trastornar. En primer lugar fue hablando la sana doctrina para confrontar. En segundo lugar, fortaleciéndote en Cristo para trastornar. Fortaleciéndote en Cristo para trastornar. Ahí aparece una palabra al principio del versículo 21, que es la palabra asombrados, ¿no? Asombrados. Pero todos los que le oían se asombraban, ¿no? Se asombraban. Bueno, yo estoy leyendo, no sé si aparece así en tu texto en la Reina Valera, y yo lo traduje de esta manera: todos los que oían se asombraban. Esta es una palabra interesante porque literalmente esta es la palabra que en nuestro lunfardo argentino sería: esto es una cosa de locos. Esto es una cosa de locos. Esta palabra está asociada con la locura. Si vos, por ejemplo, vas a Mateo capítulo 3, versículo 21, se usa en un sentido de que alguien está fuera de sí o alguien está loco, ¿no? En el diccionario de Kittel, que es un diccionario que yo suelo usar mucho, la definición para la palabra asombrados tiene que ver con algo que cambió de lugar, algo que se salió del eje o algo que está fuera de sí, ¿no? Esta es la idea básica para esto. Entonces, lo que estaba pasando era lo siguiente. Las personas estaban escuchando a Saulo, estaban viendo su doctrina, estaban viendo lo que él estaba afirmando, se daban cuenta de lo que implicaba lo que él estaba predicando, y ellos estaban diciendo: esto es una cosa de locos, esto es una locura lo que está pasando, ¿qué le pasó a este hombre? Ahí en el texto, a ver si lo encuentro, ahí en el texto, fíjate que no me quiero perder. Sí, ahí en el versículo 21, ellos van a hacer una pregunta que tiene que ver con el hecho de que su audiencia estaba al tanto de por qué Saulo estaba en Damasco. Saulo era una celebridad, era una persona muy bien conocida, era un hombre del poder, era un fariseo de fariseos, pero además de eso era un miembro del Sanedrín. Los judíos sabían quién era el Sanedrín. Los judíos viajaban continuamente a Jerusalén, ¿no? Y sabían quién era este hombre. Ahora, de repente, lo ven a Saulo, no solamente lo ven y se imaginan de que Saulo está en la ciudad porque él quiere apresar a los cristianos, ellos saben que él venía con esa misión. Y de repente lo ven en medio de los discípulos defendiendo la doctrina de los cristianos. Y entonces esto es algo que trastorna la cabeza de los que le oían. Y te digo una cosa, esto es algo hermoso, porque esto es el efecto que hace un cristiano verdadero, un cristiano comprometido con la doctrina bíblica, este cristiano que ahora no era cristiano, pero que ahora es cristiano y que está predicando a Cristo. La gente lo escucha y no lo logra entender, están fuera de sus cabales. Esto es un efecto natural que el creyente hace en el que lo escucha, generalmente. Ahora, la verdad es que
este tipo de capacidad que un creyente verdadero tiene en nuestro tiempo se ha venido apagando. Se ha venido apagando con el tiempo, cada vez más. Los cristianos ya no generan sorpresa, ya no generan locura, ya no generan ese sentido de querer tener sed, ¿no? Si vos, por ejemplo, te vas más adelante, por ejemplo, al libro de Hechos, capítulo 16, acompáñame a Hechos, no, 16, si encuentro la... a ver, déjame decirte qué pasaje es. Hechos capítulo 17, perdón, versículo 6. 17, 6. Estamos en el contexto de Tesalónica, un lugar donde Pablo pudo estar muy pocos días o muy poco tiempo y ahí se fundó una iglesia. Pero me encanta lo que dice el versículo 6, porque mira lo que hace un grupo de creyentes verdaderos. Dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Este es el efecto que hace un cristiano. Este es el efecto que deberían hacer los cristianos. Pero este elemento de sorpresa, este elemento de transformación, este elemento que hace que la cabeza de las personas se sorprenda con lo que un cristiano hace, es algo que se está perdiendo mucho en nuestro tiempo. Es más, cuando el cristiano, y esto pasa no solamente hacia el mundo, sino pasa hacia el mismo mundo cristiano. Cuando vos, por ejemplo, hablas de un grupo de convicciones en cuanto a, no sé, el lugar que tiene la iglesia, pareciera algo totalmente extraño. Cuando vos hablas de una vida comprometida con tus principios de conducta, por ejemplo, la gente te mira como, qué extraño que es, qué raro que es, qué gente rara esta, ¿no? Cuando las personas te ven amar la palabra y la doctrina y la predicación expositiva, te dicen, pero esto no hace que la gente se quede en la iglesia, es muy aburrido, ¿por qué gastan tanto tiempo estudiando? El conocimiento envanece, ¿no? Más el amor edifica, y te toman esos pasajes y te sacan de contexto. Y pareciera que hoy los cristianos no tienen ningún elemento que sorprenda al mundo. El otro día estaba hablando con Eduardo, estábamos hablando de una familia tradicional de muchos años en el Evangelio, y ninguno de sus hijos, ninguno de los hijos de un hombre que, bueno, es una familia grande, son varias familias, la mayoría de ellos están involucrados en el ministerio, ninguno de los hijos de este pastor que había criado a estos hijos pudo casarse con un testimonio de pureza sexual. Todos sus hijos se casaron con sus esposas, con sus novias embarazadas. Tuvieron que casarse porque se hacía evidente que se habían quedado embarazadas por causa de una relación inmoral. Y no solamente los hijos, sino los nietos también estuvieron muy marcados por esto. Y entonces vos ves afuera y no hay ninguna diferencia, no hay ninguna sorpresa. Ahora, de repente vos le decís a un pastor, como me pasó en Santa Fe, de escuchar de que un pastor estaba debatiendo si poner límites en la etapa preparativa al matrimonio, en el noviazgo, era algo bueno, era algo malo. Él decía, los pastores no se tienen que meter en eso, hay que darle libertad a las relaciones para que se disfruten, se deleiten, porque esta etapa es para eso, para disfrutar, ¿no? Ahora nosotros le decimos a nuestros jóvenes que se guarden, que los límites tienen que ver con el pensamiento. Si codicias a alguien en tu mente, ya has adulterado, ya has fornicado con esa persona. Y entonces ya no hay diferencia. La gente de afuera fornica, los de adentro fornican. Los de adentro se divorcian, los de afuera se divorcian y se vuelven a casar. Y no hay ninguna diferencia. Y todo este tipo de cosas las vemos. Los de afuera toman, nosotros también tomamos. Los de afuera se visten así, nosotros también nos vestimos así. Los de afuera toman sus decisiones basadas en la economía, en el dinero, en el poder, en el tener, en el consumo. Y nosotros también. Y entonces esa capacidad de sorpresa, esto de dejar atónita a la gente, se pierde cada vez más.
se pierde cada vez más. Nosotros no sé si podemos decir que este pasaje se podría aplicar a nosotros. ¿Podríamos decir que nosotros somos estos que trastornan al mundo entero? ¿Somos nosotros personas que estamos generando asombro en otros? Porque eso es lo que hace un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero produce algo distinto en el lugar donde él está. Él no es un camaleón que se está tratando de cambiar de colores dependiendo del entorno donde él está. Es un león que está en medio, ¿cierto?, de un mundo y que está parado frente al mundo hostil con sus convicciones, diciendo esto es lo que hay que predicar, esto es lo que hay que afirmar, esto es lo que hay que creer, esto es lo que hay que vivir. Y entonces la gente lo miraba a Saulo y Saulo sabía lo que la gente iba a pensar y cómo los judíos iban a responder si lo veían así. Él podría haber hecho, bueno, mejor utilizo una estrategia paulatina, gradual, que no me exponga tanto, porque yo soy una figura pública y si todos me ven, entonces todos me van a detectar fácilmente y me van a señalar como el hereje de nuestra nación, como un traidor, como el que dio la espalda, ¿no? Pero a Saulo no le preocupa nada de eso. Él inmediatamente predicaba a Cristo como el Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer este hombre? Este hombre lo que va a hacer es fortalecerse para trastornar. Esto es algo importante también, ¿no? Por entender que nosotros debemos fortalecernos para trastornar. Volvamos a Hechos 9, estamos en el versículo 21. Todos los que oían estaban trastornados, estaban locos, algo les había pasado en la cabeza. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos ante los principales sacerdotes. Era una noticia pública, todos sabían por qué Saulo estaba en la ciudad. Él venía para matar a los cristianos. Él venía con las cartas de los sacerdotes. Ellos no tenían el poder judicial para poder hacer eso. Los judíos estaban incómodos con los cristianos que estaban creyendo, que estaban abandonando el judaísmo para abrazar el cristianismo, pero no tenían el elemento legal para poder mandar a estos cristianos a Jerusalén y que los mataran. Ellos estaban esperando a Saulo que viniera con la carta, esa carta que tenía ese valor legal frente al imperio, para extraditar a los cristianos y matarlos y volver a la normalidad de las sinagogas. Eso era lo que ellos estaban esperando. Esa era la expectativa. Entonces de repente se junta y lo ven a Saulo y por dentro los judíos estaban diciendo, vamos, se van a llevar a los cristianos, por fin. Van a sacar a los cristianos, se los van a llevar a Jerusalén, los van a matar. Basta de esta plaga. Y de repente empieza a abrir la boca Saulo en medio de esta escena. Lo empiezan a escuchar y se les rompe el corazón, se les caen las expectativas, sus caras quedan con la boca abierta, no pudiendo creerlo, no pudiendo entenderlo, qué fue lo que pasó. Este hombre venía a matar a los hombres que nos estaban molestando y ahora está hablando como uno de ellos. Está hablando como uno de ellos. Es interesante esto porque este hombre, fíjate lo que dice el versículo 22, dice el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba. Por eso el punto, y este es el eje del punto, este se esforzaba, es interesante porque este se esforzaba tenía que ver con, se me confundió esto, a ver. Este se esforzaba, si no estoy mal, está en el verbo, es un verbo pasivo. Es un verbo pasivo que nos indica que él estaba siendo fortalecido. Ahí me salté un poquito algo, a ver, déjenme ver. Es interesante lo que estaba pasando con Saulo, pero
Esto tengo que pasarlo por alto. Ahí vamos a la expresión que estamos viendo, sí. Está en la voz pasiva. Esta palabra se fortalecía, era como que algo lo estaba fortaleciendo, algo estaba trayéndole ánimo, estaba cobrando, ¿no? Ahora, acá hay una doble conjunción al principio del versículo 22 que tiene que ver con contraste, y esa doble conjunción tiene que ver con el hecho de que Saulo era consciente de lo que estaba pasando. Él estaba dándose cuenta de que esto no era una situación, no era simplemente predicar en un ambiente, sino que habían personas que estaban esperando que él dijera algo totalmente contrario a lo que él estaba diciendo. Entonces, él percibía esa hostilidad, él percibía ese rechazo, él percibía que las personas estaban empezando a molestar con él y qué fue lo que produjo, cuál fue el resultado que trajo. Esto lo que hacía era traer más convicción en su corazón. Te digo una cosa hermosa que ocurre en el corazón de una persona que estudia la palabra con objetividad, que ve el mensaje de Dios con claridad, que puede profundizar, y esto es algo muy emocionante, con el concepto de predicación expositiva. Cuando vos te entregas al hecho de estudiar la palabra de manera objetiva, una de las cosas que ocurre, yo no te la puedo explicar cómo ocurre ni qué es lo que ocurre, porque nunca me pasó hasta que empecé a estudiar la palabra de manera expositiva y empecé a ver la verdad de una manera objetiva. Una de las cosas que pasaban adentro mío era que venía mucha convicción por las cosas que creía. Un grado de convicción que antes en mi vida nunca había tenido. ¿Sabes una cosa? Hasta este momento Saulo había vivido una religión vana, había vivido una religión que no había llenado su alma. Pero a partir de este momento, esta predicación que él estaba dando no solamente estaba generando hostilidad en los que los escuchaban, sino estaba trayendo convicción en su corazón, en su alma. En la medida que él predicaba a Cristo, esto hacía que hubiese más convicción. Ahora, una de las cosas que ocurren cuando una persona calla la sana doctrina o calla el evangelio o no abre la boca o es cobarde para decir lo que tiene que decir, no es una persona de convicciones. No es una persona que vos la veas firme en la verdad. Vos ves que estas personas generalmente que no están entregadas al estudio expositivo suelen ser personas que suelen hacer concesiones muy rápidamente, que cuando tienen que hablar callan, cuando tienen que defender se ocultan, se autopreservan, se esconden y prefieren estar atrincherados que mostrarse con la verdad escritural. Ahora, en la medida que una persona se entrega al acto de la predicación, en la medida que una persona se compromete con la verdad de Dios, en la medida que una persona dice mi compromiso es con la verdad y no está viendo la cara de las personas y no está pensando, ay, ¿será que le gustó lo que le dije o será lo que no le gustó lo que le dije? Y esa persona no está ahí sucumbiendo ante el temor a los hombres, sino que esta persona está viendo la verdad de Dios y la ve como digna de ser hablada, de ser predicada, de ser promulgada. Hay un efecto que trae adentro del alma del creyente y que solamente viene en la medida que el creyente camina con obediencia a esto. Y solamente ocurre cuando el creyente verdaderamente camina y transita este camino, que es el camino de entender la palabra y proclamar la palabra. Es entender la doctrina y defender la doctrina. ¿Sabes cuál es el efecto? Fortalecimiento. Convicción. Convicción. La gente se oponía, pero Saulo se hacía más fuerte. En vez de sentirse más débil, en vez de sentirse más señalado, en vez de sentirse más criticado, en vez de estar preocupado por lo que la gente iba a pensar de él, ¿sabes qué pasaba dentro de él? Se hacía más fuerte. Y esto es algo hermoso. Esto es algo que solamente el compromiso con la predicación de la palabra de Dios, el compromiso con la verdad puede traer como efecto. Entonces, compórtate como un creyente, fortaleciéndote en Cristo para trastornar. Esta palabra fortalecer es una palabra interesante porque aparece en varios pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 20, dice, tampoco dudó por incredulidad, hablando de Abraham, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había comprometido. Fíjate, ahí aparece la palabra fortalecimiento
y también está ligada con este concepto de convencido, ¿no? Estaba plenamente convencido de que también Dios era poderoso. Pero no solamente aparece ahí, aparece, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 10. En Hechos estamos viendo la descripción, pero ahora en Efesios capítulo 6, versículo 10 vamos a ver la prescripción. ¿Y qué es lo que dice la prescripción? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Este es un verbo interesante porque es el mismo verbo que estamos viendo acá en Hechos, pero está en su forma verbal y está en su forma imperativa. O sea, por un lado, hay un efecto que ocurre cuando vos te entregás al acto de la predicación, pero por el otro lado, vos tenés que esforzarte en el Señor, vos tenés que fortalecerte en el Señor. Entonces hay una doble cara. Yo soy fortalecido por el acto de la predicación, pero al mismo tiempo me fortalezco en el Señor. Y es interesante porque este pasaje se da en el contexto de Efesios capítulo 6, el contexto de la armadura de Cristo, el contexto de la armadura de Dios. Entonces va a ser muy práctico este pasaje porque te va a decir cómo tenés que fortalecerte. Tenés que fortalecerte con el escudo de la fe, con los elementos del Evangelio, ¿no? Con la verdad te vas a tener que fortalecer, con la palabra te vas a tener que fortalecer, con todos esos elementos que Efesios capítulo 6 te está dando así, y así cumplir este mandato. Entonces, por un lado te fortaleces, pero por otro lado Dios te comisiona que te fortalezcas. En el caso de los hombres que están en el ministerio pastoral y que están haciendo la labor de guiar a la iglesia, esa misma prescripción aparece en el capítulo 2 de 2 de Timoteo 2:2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate que es en la gracia de Cristo Jesús. Esto es un mandamiento para los pastores, esto es un mandamiento para un heraldo como Pablo. Esfuérzate. Esto es interesante porque todas las palabras que estamos viendo acá las dijo Pablo. El Pablo que estaba experimentando el fortalecimiento. El fortalecimiento que se experimenta es el mismo fortalecimiento que se ordena, que se pide. Entonces quiero decirte una cosa, esto de fortalecerse es una orden. Y en el nombre del Señor yo les digo a ustedes, fortalezcanse en el Señor. El Señor les ordena fortalecerse en el Señor para ser y para comportarse como un cristiano de verdad. Es la doble conjugación, ¿no? Porque por un lado lo vemos ahí en Hechos como un efecto, porque está en la voz pasiva. Pablo está siendo fortalecido, pero ahí en las prescripciones lo vemos en la voz activa, como que vos tenés que hacerlo, y está esta doble cara del fortalecimiento. Dios lo va haciendo y vos lo vas haciendo. Tercer lugar, versículo 23 al 24. Entrenándote en la piedad para sufrir. Entrenándote en la piedad para sufrir. Vamos al versículo 23. Pasados muchos días, y acá quiero hacer una pausa, esta expresión de Lucas suele ser usada en algunos momentos para describir largos periodos de tiempo. Por ejemplo, al final del capítulo 15 del libro de los Hechos, esta misma expresión aparece. Dice, después de algunos días. Ese después de algunos días, en Hechos capítulo 15, entre el capítulo 15 y el capítulo 16, o el segundo viaje, el comienzo del segundo viaje misionero, se estima que fueron 2 años y medio, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta salvedad? Muchos de ustedes, no sé si lo vieron o no, pero cuando empezamos a tratar el tema del testimonio y la cronología de la conversión de Pablo, hay un elemento que tenemos que conciliar con, o no que tenemos que conciliar, que se concilia con el testimonio que Pablo da en Gálatas capítulo 1. ¿Se acuerdan que Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que él cuando se convirtió, él procuró no estar con los discípulos, sino que él pasó un periodo de tiempo en Arabia y pasó un periodo de 3 años? Bueno, muchos creen que ese periodo de 3 años está ocurriendo entre el versículo 22 y el versículo 23. Y no sería algo extraño pensarlo, porque esta expresión que Lucas utiliza acá muchas veces implica largos periodos de tiempo. Entonces lo que debemos pensar es que una vez que ocurrió todo lo que estamos viendo en el versículo 21 y 22, ¿sí? Después lo que estaba pasando es que Saulo entendió y el Señor lo llevó a Arabia para empezar a darle revelación, entrenamiento. Un entrenamiento que él como apóstol no había recibido. Y entonces vos tenés que imaginarte que Saulo estuvo en una región que hoy, digamos, es una región amplia, porque esto es más o menos desde el norte de Siria hasta el Mar Rojo. Es un lugar muy amplio. Ahora, no te imagines un desierto, porque la realidad es que en esa área había muchas ciudades. No tenemos las especificaciones de dónde fue que
Saulo estuvo esos 3 años, pero lo que sí sabemos es que esos 3 años fueron 3 años donde él se estuvo entrenando, donde él fue recibiendo revelación, donde Cristo estuvo hablándole de manera directa. Claro, los otros discípulos de Cristo habían estado 3 años con él durante su ministerio terrenal, pero Saulo recibió ese mismo entrenamiento con Cristo en un estado de glorificación por su testimonio en Gálatas. Entonces lo que tenemos que pensar es que entre el versículo 22 y el 23 hay un lapso de tiempo. Entonces, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Qué fue lo que estaba pasando? Saulo vuelve a Damasco, al lugar de origen donde él se había convertido, con los discípulos. Él estaba seguramente en esta región de Arabia siendo entrenado y de repente él vuelve. Claro, quizás durante 3 años lo que pasó es que hubo paz en la región porque Saulo desaparece de escena. Nadie sabe dónde está, nadie lo encuentra, él está en algún lugar haciendo algún tipo de cosa. Saulo nos dice que estaba siendo instruido en la verdad por el mismo Señor Jesucristo. Pero él de repente vuelve, ¿no? ¿Para qué servirían 3 años de entrenamiento? ¿Para qué servirían 3 años de entrenamiento? ¿Cuál debería ser el eje del entrenamiento ministerial? Nosotros estamos orando por hombres que vengan y se entrenen ministerialmente, ¿no? Queremos hacer las aulas del CCP, estamos orando por familias especiales de nuestra iglesia que puedan venir a hacer el CCP. ¿Por qué queremos entrenamiento? ¿Cuál tendría que ser el eje del entrenamiento en este tipo de lugares? ¿Para qué Dios lo iba a entrenar a Saulo? Fíjate cómo sigue el texto. Los judíos resolvieron en consejo matarle. Entonces, un cristiano verdadero, ¿sabes qué? Por un lado, habla la sana doctrina para confrontar. En segundo lugar, se fortalece en Cristo para trastornar. En tercer lugar, se entrena en la piedad para sufrir. Se entrena en la piedad para sufrir. Espero que después de lo que voy a decir, las esposas de los hombres que están orando para entrar al CCP no empiecen a animar a sus esposos para que no lo hagan. Pero una de las razones por las que nosotros queremos entrenar hombres principalmente es para esto, para que sean hombres disponibles al sufrimiento. En la conversión de Pablo no lo tratamos mucho, pero cuando el Señor le habla a Ananías, el Señor le dice algo a Ananías que es muy interesante. Le voy a mostrar a Saulo lo mucho que es necesario padecer por mi nombre. Mira, si vos querés ser un ministro de Cristo, tenés que entender una cosa. Vas a sufrir grandemente. Vas a sufrir grandemente. Quizás no como estos cristianos, quizás no con una persecución, pero sí hay un tipo de sufrimiento que un ministro sufre en el corazón por muchas causas. Cuando vos ves las cosas que a Pablo le generaban preocupación, que le generaban dolor en el corazón, no era la persecución. La persecución lo hacía fuerte. La persecución lo hacía estar firme. La persecución le hacía tener convicciones más sólidas. Ese no es el tipo de sufrimiento que Pablo tenía. ¿Sabes qué era lo que traía sufrimiento al corazón de Pablo? Cuando una persona no obedecía la verdad. Pablo en el capítulo 9 del libro de Romanos dice que él estaba en un constante dolor, que el Señor conocía, el Señor era testigo y que su alma estaba en un continuo conflicto. ¿Por qué? Porque las personas, sus hermanos, según la carne, no obedecían a la fe. Era tanta la preocupación que Pablo tenía, era tanto lo que sufría Pablo por esto, que él decía que estaba dispuesto a darle su propia salvación, ser anatema, ser castigado por Dios eternamente con tal de que sus hermanos obedecieran a la fe. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué es lo que agolpaba el corazón de Pablo? El peso por todas las iglesias, la condición de las iglesias. ¿Sabes lo que lo hacía llorar a Pablo? Amargamente, largamente, despedirse de los ancianos de Mileto, sabiendo de que de los líderes iban a salir lobos rapaces que iban a despedazar el rebaño. Ese es el tipo de dolor que un ministro experimenta. Acompáñame a Hechos, porque le estoy hablando a los hombres que quieren entrenarse para la obra ministerial. Hechos 14. Mira lo que dice.
confirmando los ánimos, capítulo 14, versículo 22. Este es el contexto del final del primer viaje misionero. Están terminando el primer viaje misionero, han venido fundando iglesias. Fundaron la iglesia de Iconio, Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia y ahora están empezando a volver. Están en ese contexto. Está Pablo y Bernabé haciendo su primer viaje misionero. Están ahí haciendo esta labor. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Qué linda labor, ¿no? Vamos a traer ánimo a los discípulos, vamos a alentar a los discípulos. Quiero decirte una cosa, querido hermano, todas las cosas como creyente te van a salir muy bien. Esa es la forma de animar a los discípulos o animar el aliento, el ánimo de los discípulos. No hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Todas las cosas te van a salir muy bien, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles lo siguiente. Los exhortaban a que permanecieran en la fe, pero había algo más. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién? ¿Los líderes de la iglesia? ¿Los líderes de la iglesia? Los discípulos. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención porque como cristianos estamos todo el tiempo de preservar nuestra comodidad, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Cuando la palabra nos enseña que es necesario que a través del conflicto del corazón, la entrega a otros, el priorizar a otros, sea el camino para entrar al reino de Dios. Acá Pablo está diciendo, voy a traerte una palabra de ánimo. ¿Sabes cuál es la palabra de ánimo? Es necesario que sufras. No es posible que sufras. Quizás sufras. No, es necesario. Vamos a traer aliento a la iglesia. ¿Estás viendo tu dificultad? ¿Estás viendo la dureza del corazón de tu esposo, de tu esposa? ¿Estás luchando contra el pecado de tus hijos? ¿Estás sufriendo el pecado de la iglesia? ¿Salís conmigo a algún viaje misionero? ¿Ves la iglesia en un estado deplorable y eso te genera un dolor en el alma? El Señor trae tribulaciones. La gente en tu trabajo cada vez te mira peor porque vos estás cada vez hablando más del evangelio y te estás animando más. ¿Sabes una cosa? Quiero decirte algo. Es necesario. ¿Querés entrar al reino de Dios? Es necesario. Una persona que todo el tiempo está pensando, ¿por qué no puedo tener una vida económica más firme? ¿Por qué no puedo tener una vida de mayor tranquilidad? ¿Qué puedo hacer para poder vivir una vida más feliz? Una persona que está pensando en eso no está pensando en entrar al reino de Dios. Es una persona que está queriendo entrar en el reino de este mundo. Y acá Pablo está diciendo, es necesario, ¿querés aliento? Es necesario que vivas una vida de sufrimiento. No solamente a los líderes que tendrían que ser un ejemplo de sacrificio, de dolor, de llanto, por el pecado que tienen que lidiar continuamente, de sus congregaciones, de su propio pecado, de sus propias familias, del mundo evangélico en todo el mundo. Deberían estar sufriendo por eso, no solamente eso, sino verlo como algo necesario en sus vidas para poder entrar al reino de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor iba a pasar un tiempo de entrenamiento con Saulo? Para que él esté dispuesto a sufrir, para afirmar las verdades. Claro, la predicación lo animaba, pero el entrenamiento lo preparaba para sufrir. Lo preparaba para sufrir. Entonces tenés que entrenarte en la piedad para sufrir. Y entonces vinieron las acechanzas y ahí dice que resolvieron. Esa palabra resolvieron es se aconsejaron. Eran muy buenos consejeros los judíos. ¿Cómo podemos sacarnos este problema de encima? ¿Y por qué no lo matamos? Ese era el consejo que estaban tratando de conciliar entre ellos. Este verbo está en la voz media, indicando que esto era el comentario, era reflexivo esto. Todos los judíos que se oponían al mensaje y al ministerio de Saulo estaban llegando a la misma conclusión. Tenemos que hacer algo con este hombre porque este hombre es una gran amenaza para todos nosotros. Entonces lo que le esperaba a Saulo después de 3 años de entrenamiento en Arabia no era una iglesia que estaba lista para escucharlos, eran enemigos que se oponían para poder matarlo. Mira lo que dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, de día y de noche para matarle, de día y de noche para matarle.
Es interesante porque esto está mostrando de la resolución que los judíos tenían, para poder matar a este hombre. Y entonces Saulo escucha esto, ¿no? Ahora, vamos a cerrar esta predicación con el último punto, pensando en el versículo 25, porque te tenés que comportar como un cristiano de verdad, apoyándote en la iglesia para sobrevivir. Esto es algo interesante porque me encanta cómo arranca la historia y cómo termina la historia. Viene Saulo seguro, respirando, inhalando, haciendo del asesinato de los cristianos el motivo y el motor de su vida. Él está avanzando hacia eso, ¿no? Ese es el propósito de su vida. Él venía seguro, él venía afirmándose en todo lo que él creía, pero ahora él estaba en una situación totalmente distinta. Totalmente distinta. A ver si me encanta lo que MacArthur dice en cuanto a este pasaje. Para la vida de Saulo, algunas cosas cambiaron. Dios dio elementos nuevos en función de cambiar la vida de Saulo. Para el odio, le dio amor. Para el orgullo, le dio humildad. Para la mezquindad, le dio mansedumbre. Para la inquietud, le dio paz. ¿Sabes una cosa? Yo diría una cosa más, ¿no? Para el fortalecimiento, le dio debilidad. Este hombre seguro de sí mismo, que pensaba que estaba en lo correcto, que tenía todos los elementos del poder para hacer lo que él quería hacer, ahora está en una canasta escapando por su vida. El asesino queriendo ser asesinado. El cazador siendo cazado. Ahora, es interesante porque me encanta lo que dice ahí, porque dice, los discípulos tomándole de noche. Me encanta esta imagen. Porque Saulo no tiene participación acá. Son los discípulos, es la iglesia. Claramente la iglesia sabía quién era Ananías y sabía lo que Ananías había dicho de la conversión de Saulo. Habían pasado los años y entendían lo valioso que iba a ser Saulo para el reino de Dios. Y de repente se empieza a escuchar este rumor, están en las puertas. Cuando lo encuentren a Saulo desprotegido y solo, lo van a matar. Y ellos están pensando, esto es un heraldo de Dios. Este es un proclamador de la verdad. La fe de este hombre es valiosa. Cristo se le apareció en el camino. El Señor dio el testimonio de que él iba a hablar frente a reyes, frente a las naciones, frente a los hijos de Israel. Este hombre no puede morir. Tiene un propósito. Y entonces este hombre que está ahí frente a la amenaza, ahora depende de las personas que él iba a matar. Esto es irónico, es paradójico, pero es el humor del Señor. Y entonces ahora Saulo está en las manos de la iglesia. La iglesia que él quería asolar, ahora la iglesia lo tiene en sus manos. Y él depende de la iglesia. Y esta es una imagen hermosa porque son los discípulos los que lo van a tomar. Son los discípulos los que lo van a sacar. Y qué hermoso es que el Señor no nos dé la fortaleza suficiente para poder vivir nuestras vidas espirituales solos. Es gracia. Debilidad es gracia. ¿Sabes? Saulo tuvo que vivir esta experiencia del debilitamiento continuamente en su vida. En el capítulo 12 del libro de 2 de Corintios, dice ahí que el Señor le reveló grandes cosas a Saulo, a Pablo. No sabemos en qué momento, no sabemos en cuándo fue, no sabemos si fueron en estos 3 años, pero dice ahí que para que la grandeza de las revelaciones no lo hiciese, exaltase en sobremanera, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, al cual él le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. Y el Señor le respondió, no. ¿Y sabes por qué no? Porque el Señor le dijo, bástate en mi gracia. ¿Sabes una cosa? Yo sé que muchos de ustedes luchan contra la debilidad. Muchos de ustedes piensan, ¿cómo me gustaría ser más robusto? ¿Cómo me gustaría tener una mejor familia? ¿Cómo me gustaría tener una mejor condición espiritual? ¿Cómo me gustaría tener mayor solvencia? ¿Cómo me gustaría depender más de mí mismo? Pero te quiero decir una cosa. Bástate en la gracia de Dios. La debilidad es gracia. La debilidad es gracia.
que este hombre tuviera que depender de este puñado de discípulos para bajarlo por los muros con una canasta, escapándose, para que nadie lo encontrara en semejante estado de debilidad. ¿Sabes qué hace? Manifiesta y muestra el poder de Dios. Manifiesta y muestra el poder de Dios. Y sabes una cosa, la vida de Pablo estuvo marcada por debilidad, pero al mismo tiempo estuvo marcada no por el poder de un hombre, por el poder de Dios. Entonces, tenés que apoyarte en la iglesia para sobrevivir. Esta es una imagen clara. Sin la iglesia no puedes sobrevivir. Sin los discípulos tomando té no puedes sobrevivir. Y entonces, claro, cuando vos ves toda la doctrina que Pablo nos enseña en cuanto a la iglesia, vos te das cuenta, no era que él no la vivía, él la vivía. Él la vivió y por eso la enseñó, ¿no? Entonces, mi aliento y mi ánimo en esta mañana, bueno, ya tarde, es comportate como un cristiano de verdad. Comportate como un cristiano de verdad. Considera todas estas implicaciones, todas estas verdades, todas estas características y comportémonos como cristianos de verdad. Oramos y terminamos. I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, and by His appearing and His kingdom, preach the word in season, preach the word out of season, preach the word, reprove, rebuke, exhorting men, preach the word in season, preach the word out of season, preach the word with great patience and instruction. Preach.